Juan Carlos Hidalgo. Él es analista de políticas públicas sobre América Latina del Instituto Cato. Te saluda Patricia Ramos. Gracias por estar con nosotros. Entremos en materia. Este decreto es un golpe que realmente podría presionar para un cambio de régimen, porque vimos a principios de año, Juan Carlos, las medidas contra la petrolera PDVSA que se pensaba serían prácticamente letales para el oficialismo, y sin embargo el gobierno del cuestionado presidente Maduro sigue obteniendo financiamiento. Bienvenido. Buenos días, buenas tardes. Aquí lo que tenemos que tener claro, hay dos cosas. Primero, que efectivamente ya se han aplicado las sanciones más fuertes, que era la prohibición de venta de crudo venezolano al mercado estadounidense. Ahora bien, este crudo venezolano se ha ido a otras partes, se ha ido a Rusia, se ha ido a la India, se ha ido a China. La pregunta es qué tanto estas nuevas sanciones, que son sanciones secundarias, es decir, Estados Unidos le está diciendo no solo a sus nacionales, ustedes no pueden hacer negocios con el régimen de Maduro, sino que le está diciendo a extranjeros, ustedes tampoco pueden hacer negocios con el régimen de Maduro porque se expenan a ser sancionados a través de la banca, a través del sistema financiero. La pregunta es qué tanto esas sanciones tendrían peso para gigantes estatales como Rosneft, por ejemplo, la empresa energética rusa, o para el petróleo de China y otros actores estatales que han venido haciendo negocios con el régimen de Maduro. Eso por un lado. Entonces la pregunta es qué tan efectivas serían esas sanciones para los actores externos que han seguido haciendo negocios con el régimen de Maduro. Pero está por el otro lado, que tenemos que tener muy presente la naturaleza criminal del régimen de Nicolás Maduro. Se estima que incluso hay algunos análisis que apuntan que la mayoría de los ingresos del régimen ya no se deben a transacciones legítimas, sino más bien a redes criminales de narcotráfico, de minería ilegal, de contrabando, etcétera. Se habla de estimados que van desde los 10.000 a los 40.000 millones de dólares. Entonces, esos son cifras, esos son ingresos que no serían afectados por estas nuevas sanciones. Bueno, según esto que nos indicas, así sería, y me leíste la mente, porque con este decreto te estaba yo por preguntar si se congelaría el apoyo que le está dando a Venezuela China, la India, Turquía, naciones a las que parece importarles poco las sanciones, Juan Carlos. Pues sí, pues por ejemplo, vemos, estas son sanciones similares a las que se han aplicado a Irán recientemente. Y vemos de que el crudo iraní sigue siendo comprado por actores estatales, por China. Yo creo que tal vez algunos países sí se han puesto en regla, y hay que tomar en cuenta que Repsol de España y una empresa francesa han seguido comprando crudo venezolano después de las sanciones impuestas por Estados Unidos. Tal vez estas empresas de países que son aliados de Estados Unidos sí se pongan en línea con las sanciones estadounidenses, pero la pregunta es qué pasaría con aquellos países que no han seguido la línea de Washington en cuanto a la política venezolana: Rusia, China, Turquía, entre otros. Hay que tener claro India, que el récord de las sanciones, económicas como esta es muy magro si no se cuenta con un apoyo, con un frente común a nivel internacional. Y hablando de frente común, Juan Carlos, qué bueno que lo mencionas, ¿por qué América Latina no se suma con medidas similares a lo decretado en Estados Unidos? Ayer estuvieron reunidos más de 50 países en Lima, no asistieron algunos de los invitados como Turquía, China, Rusia, pero ¿por qué no se suman? Únicamente saluda la medida. Habría que ver cuál sería el impacto económico, si habría algún impacto económico importante. Estas sanciones requieren de mucho seguimiento. No son fáciles de hacerlas cumplir. Aquí hay que hacer mucha labor investigativa de quién está comprando qué, quién está haciendo negocios con quién. Así que tampoco es simplemente pasar un decreto y que por autonomacia, ¿verdad?, las cosas ocurren. Entonces, no sé si eso estará entrando en el cálculo de los países latinoamericanos. Lo cierto es que tal vez sí se podrían aplicar aún más sanciones a individuos del régimen, como las que se han aplicado en Canadá y en otros países: prohibición de entrada al país, prohibición de posesión de activos, prohibición para hacer negocios en los países de Marras. Pero nuevamente, estas son señales que lo más bien yo creo que le sirven de tanque de oxígeno, por lo menos estas anunciadas el día de ayer, sirven de un tanque de oxígeno propagandístico para el régimen, más que el impacto que en verdad vaya a tener sobre la viabilidad o la continuidad de la dictadura de Maduro. Qué fuerte esto que nos indicas, Juan Carlos. Y yo te preguntaba lo de América Latina en el caso del grupo del IME, de los convocados ayer en la capital peruana, porque, dijéramos, comparten
un pensamiento respecto a la crisis venezolana. Dentro de ese escenario lo preguntaba. Juan Carlos Hidalgo, siempre un gusto tenerte en el programa. Muchísimas gracias por darnos tu análisis y el contexto de esta situación según tu punto de vista. Juan Carlos Hidalgo, analista de políticas públicas sobre América Latina del afamado Instituto Cato. Hasta una próxima oportunidad. Y al volver